Muy bien amigos, muchísimas gracias una vez más por su amable sintonía. Gracias de verdad a todos los comentarios que nos llegan desde dentro y desde fuera de Venezuela. Soy su amigo de siempre, Marco Antonio Alcántara, y con mucho gusto estamos aquí para compartir una nueva edición de nuestro programa. Página Abierta, la revista institucional de las libertades públicas. Hoy con un invitado que ya hemos tenido el honor de contar con su comparecencia en nuestro programa. Se trata del doctor Jesús Eduardo Troconis, quien nos hace el favor de atendernos desde Madrid, España. Un cordial saludo y un fuerte abrazo en la distancia, doctor. Bienvenido a nuestro programa nuevamente. Muchas gracias, Pedro Pablo. Encantado de saludarte y estar de nuevo en sintonía con mis paisanos, como decía don Miguel de Unamuno, porque compatriota se está poniendo un poco peligroso. Sí, Entonces, a señor. todos mis paisanos de Venezuela o de cualquier parte del mundo donde estén, azotados por este gobierno represor e inepto, entonces reciban mi saludo de todo corazón. Antes de entrar en materia, doctor, ¿cómo está el tema de la pandemia en España? En qué estatus se encuentra la situación en cuanto, por lo que uno, por lo poco que uno ve en los estadios ya hay asistencia de público y la situación como que tiende a normalizarse, ¿no? Sí, no hay duda, tiende a normalizarse, se tiene un bajísimo porcentaje de contagios y de ingresados en la UCI. Hay una vacunación extensa que ahora comienza con los menores de 12 años, pero sí se ha logrado cubrir gran parte de la población que se siente mucho mejor. El ambiente es hasta cierto punto festivo, al colmo de que tenemos ahora la desgracia de la isla de La Palma con un volcán en erupción, y eso ha producido el optimismo del espíritu hispánico es tal que ha producido un gran ingreso de turistas que, que intentan visitar la isla para ver ese fenómeno natural, caramba, que ha derruido, sin duda muchos edificios. Ya hay un plan de recuperación. Yo creo que volviendo al asunto de la pandemia, estamos en buena vía. Ya se ha aprobado aquí inclusive una tercera dosis para la Pfizer, la Moderna y algunas otras. Hemos mejorado ostensiblemente. Sin embargo, tenemos que protegernos, no confiarnos y saber que el COVID-19 es un ataque virulento de cuidado. Ojalá en nuestros países hermanos de Hispanoamérica logremos alcanzar ciertos objetivos en ese sentido, que veo muchos atrasos. Y en Venezuela, nuestro querido país, parece que las cosas van muy mal, y hasta eso ha sido nicho o se ha prestado para especulaciones de orden eh, dinerario que nos azota, porque el valor agregado fundamental de ese comunismo en mascarilla, para referirnos al COVID-19, ha sido justamente el latrocinio y el atentado contra el patrimonio público, que configura el delito de la corrupción que, como tú bien ya sabes, ha sido codificado por convenciones o tratados universales provenientes de la ONU y la misma denominada Convención de Palermo contra el crimen organizado, que son dos textos que intentan combatir el fenómeno de la corrupción
nunca visto, nunca registrado en nuestra historia desde 1830 hasta nuestros días. Bueno, y Yo creo en definitiva, en ese perdón, contexto también la economía española se encuentra en fase de reactivación, ¿no es verdad? así es. La Unión Europea, que es un proceso de integración magnífico que ya tiene sus comienzos en la década del 50, ha logrado realmente, con todos sus defectos, una cohesión entre los 27 países que la integran después de la salida en proceso del Reino Unido, que todavía están negociando, porque creo que hay un cierto arrepentimiento. Lo dije con motivo del 60 cumpleaños del, del Tratado de Roma y ahora lo repito. Yo creo que va a ser una separación que no va a durar mucho tiempo. Eso es contra la naturaleza de las cosas y contra los intereses de Europa entera. Y no cabe la menor duda de que el Reino Unido hace falta, hace mucha falta en el seno de la Unión Europea. Bueno, y entrando ya en el tema político, la palabra Venezuela, ¿cuántas veces al día es nombrada en los medios de comunicación españoles? Mira, es permanente. Como el tema de la energía, tú revisas y lo más probable es que día de por medio tú tengas alguna noticia sobre Venezuela. Ahora más con el proceso de diálogo que lo veo tambaleante en México y la circunstancia de que han sido apresados el jefe de inteligencia va subyúdice bajo juicio en la Audiencia Nacional, una institución, un tribunal especialmente creado para ese tipo de delitos, que es Hugo Carvajal, que indistintamente montó su tinglado de espionaje, de inteligencia, tanto en el gobierno de Chávez como en el gobierno de Maduro. Entonces, el pollo Carvajal, como lo denominan Sí, vulgarmente, alias el pollo. alias el pollo, pero está cantando como un canario. De manera que dice cosas que asustan, que preocupan y que nos advierten de la capacidad sin límite de la avidez y de la sordidez de gente del régimen. Y hablar de Alex Saab, el libanés colombiano trocado graciosamente en venezolano y Y representante diplomático. y diplomático, siendo realmente un testaferro auténtico a toda prueba, que bueno, se logró extraditar a Estados Unidos y que ya sabemos que Estados Unidos tiene dos banderas fundamentales. No niega su política de potencia, pero la declara abiertamente. Pero también se ufana de ser Muy al estilo el, romano, ¿no? el país de la justicia. Pedro Ahora, Pablo, yo tuve... usted ha bautizado a Saab como el Buscón. ¿Cómo? Perdón, no te oí. Usted ha bautizado a Saab como el Buscón del régimen. Sí, un artículo que escribí para varios medios venezolanos, el Nacional, el venezolano, que no solamente es digital, sino que sale adelante por escrito en Miami, en Bogotá y aquí mismo en Madrid, donde tenemos una diáspora muy numerosa, Impresionante. Y cada muy vez más numerosa, creciente. cada vez más creciente, sí. Eso le arrancó unas palabras a nuestro escritor Rafael Cadena, que le salieron del alma. Decía, yo no sé a qué Venezuela hablar, porque Venezuela está en todas partes.
más de casi 7 millones de venezolanos, Pedro Pablo, eh, estamos exilados, llenos de dificultades. Y los que están dentro, sufriendo una horrible represión, y algunos compatriotas o paisanos que, bueno, viven eh, de los hígados, de lo que habían podido ahorrar o no quiero calificar. Yo pienso que cada quien tiene derecho a soportar, aún en territorio venezolano, ese padecimiento. Pero en definitiva, yo creo que esto es algo que no se compara ni siquiera con lo que ha sucedido en Siria, y en donde se mantienen eh, permanentemente fuera del país y tratando de buscar la vida a una cantidad de habitantes de esa región. De manera que aquí no nos queda, Pedro Pablo, sino luchar y no perder la esperanza de que podemos rescatar nuestra democracia y nuestra libertad. Y No el bajemos la mensaje, guardia. y el mensaje siempre tiene que ser también que Venezuela es un país lleno de gente decente. Es decir, que lo que hemos visto en los últimos 22 años, tanto en un bando como en el otro, no expresan la realidad del gentilicio venezolano y mucho menos de sus dirigentes. Así es. Una Tú sabes que muestra honrosa que tenemos en lo presente. así es, y el recurso humano venezolano, yo creo que va a ser en definitiva quien nos ayude a recuperar nuestra vida en libertad. Ahora, usted como especialista en Derecho Internacional Público, doctor, ¿cuál es el futuro del Pollo Carvajal? Porque recibimos ahora una noticia que dice que van a dilatar por 45 días más su posible extradición. Es decir, a un hombre que incluso se fugó del sistema carcelario, una cosa increíble del sistema carcelario español. Sí, Entonces, ¿qué cabe esperar en este caso? ¿Hasta cuándo dilaciones? ¿Hasta cuándo la operación Morrocoy? sí. Yo creo que manos oscuras, peludas, ocultaron al Pollo Carvajal durante algún tiempo aquí. Pero ahora apresado, bajo juicio, puedes tener tú la más absoluta certeza de que será extraditado, porque se reúnen todas las condiciones para que eso suceda. Y él está investigado por los organismos de inteligencia internacionales y muy particularmente por los norteamericanos, la CIA, la DEA, por delitos no solamente de lesa humanidad, sino delitos que adquieren ribetes de atrocidad, que no van a impedir eh, que vaya a los estrados de la jurisdicción norteamericana. Lo mismo que ha sucedido con la señora Claudia Díaz, si mal no recuerdo el nombre, enfermera de Chávez. Que es una señora que cambió la cofia de enfermera por un buró nada más y nada menos que al frente de la Tesorería Nacional, ¿no? No sé si eso Bueno, tenga antecedentes en alguna parte. claro, es que son sencillamente absurdos, que no caben ni en una obra teatral de Ionesco. Si no ¿Ah? fuese tan trágico, sería hasta cómico, ¿no? Y para Sí, completar, ahora el festín se añade, ahora también solicitando asilo en España, nada más y nada menos que Luisa Ortega Díaz, alias Topacio, y su marido, que una cosa que yo siempre donde puedo intento recordar es que su marido en su etapa juvenil
perteneció a las guerrillas marxistas que hacían vida en la parte alta del estado Lara, y una de sus travesuras fue participar de forma directa y además comprobada en el secuestro de una de las hijas del señor Reni Ottolina, como usted bien recordará. Un escándalo más. No lo sabía, no lo sabía, y desde luego que yo no le puedo negar a ningún paisano que, dando muestras reales de arrepentimiento, pues no logra el perdón, pero sí su reivindicación moral, ética, porque soy un convencido, Pedro Pablo, de que la ética es inseparable de la política. Cuando tú hablabas ahora de una democracia decente, tengo la inmensa satisfacción de que por coincidencia, desempolvando sus álbumes, un buen amigo mío, Raúl Andrés Leoni, hijo del presidente Leoni, consiguió una fotografía donde salíamos él, Andrés Eloy Blanco Iturbe y yo, que presidía la comisión para expresarle, para llevarle la noticia al presidente de la República en Miraflores. En ese momento creo que era Jaime Lucinchi, para decirle, como es protocolar hacerlo, que se acababa de instalar el Congreso de la República. Y a mí me correspondía, o nos correspondió a nosotros, hacerle un nombre en la Cámara de Diputados. Abajo la leyenda decía: tiempo de democracia, decencia y unidad. Eso refleja con acierto mi pensamiento. Yo creo que en la vida, como en todo, un hombre debe aspirar la decencia. Y un hombre debe tomar en cuenta en su comportamiento su ética para participar en la cosa pública, que no es más que un servicio al público, a los demás, al prójimo, a la sociedad. Como dicen los británicos, servant of state. Eso es lo que es un político. Un político no está en la función pública para enriquecerse. Un político está para servirle a los demás. Y comparto esa tesis que viene en estos días lo leí, lo refresqué, de un libro de Albert Camus, el inmenso escritor francés nacido en Argelia, que compila todos sus artículos en la resistencia en un periódico que se llama Le Combat, y él denomina ese texto, que reúne los editoriales y sus artículos durante esa lucha, enfrentando al Partido Comunista con el periódico, bueno, mucho más fuerte, L'Humanité. Él logró establecer conceptos antes que Churchill, inclusive, sobre la necesidad de decir, o sobre la constatación de un hecho: la democracia es el peor de los sistemas políticos, pero no hay otro que descanse sobre la voluntad popular. Entonces, esas son cosas que él decía: la ética no puede estar separada de la política. Y fíjate un asunto sobre la jurisdicción norteamericana. Por eso es que están temblando Saab y sus cómplices. Y desde luego craquea el gobierno de Maduro, porque sabe que él fue su testaferro. Respetuosamente se le dice en derecho su presunto testaferro, pero que es evidente. Entonces, y eso se va a probar. Los jueces en Estados Unidos, Pedro Pablo, todos son electos por el pueblo. Y no hace falta ser abogado. Yo estuve en Nevada, donde queda la escuela de los jueces de todos los Estados Unidos, en Reno, y aquello es una fiesta permanente por las calles, pero ahí está la escuela de los jueces de un estado con estructura federal, de los Estados Unidos. Y
los miembros del Tribunal Supremo de Justicia son electos por el presidente. A mí me llamó la atención, yo dije, caramba, entonces aquí como que hay un tráfico, una cosa. Ningún tráfico, pero Pablo, si a ti te llama el presidente, te dice, tú vas a ser nombrado miembro, y además son sine die, no tienen expiración en su plazo, es hasta, son eternos en cuanto se refiere a su mandato. Bueno, y tú te niegas, te expones a la vindicta pública, porque seguramente ya el presidente tiene todo el expediente de lo que tú eres, de lo que has sido. De manera que la idoneidad está garantizada, desde luego con la ratificación posterior del Congreso, de tu decencia, de tus capacidades, de tus conocimientos y de tu trayectoria de vida impecable. Entonces, no hay alternativa, Pedro Pablo. Quien toque estrados, así se le dice en el argot jurídico a los tribunales, quien entre por ahí no sale sino declarado inocente y con propiedad o culpable con propiedad. De manera que yo no le arriendo la ganancia, como diríamos nosotros en criollo, atendiendo el adagio popular, ni a Carvajal, ni a la joven enfermera, ni a Alex Zapp. Lo lamento mucho por la señora Camila Fabri, que también está absolutamente en compromisos y que va a tener que devolver esos bienes que no le pertenecen a la legítima. Lo lamento mucho. Ahora, esto destapa una verdadera caja de Pandora que uno no sabe dónde va a parar. Aquí va a caer hasta quien uno menos pensaba, ¿no? Y por si esto fuera poco, hay un capítulo pendiente, que es el de un señor llamado Rafael Ramírez, que además... Rafael. Rafael Ramírez, quien fue presidente de Petróleos de Venezuela por más de 10 años, y que, bueno, bajo ardides fundamentados, ardides jurídicos fundamentados en su nacionalidad adquirida italiana, ha logrado, pero es que me estaban diciendo en estos días que tiene algo así como 38 juicios abiertos, privados, quiero decir, juicios mercantiles. Eso sin contar los que pueda tener a partir de que se empiecen a incoar pruebas en su contra debido a su falta de higiene en la gestión pública. A mí no me queda la menor duda de que con personajes de esa categoría van a ser atrapados por la justicia. La justicia llegará y llega tarde o temprano. Tú no puedes de ninguna manera reivindicar libertad, perdón público o ir a una jurisdicción después de haber estado frente a la industria petrolera que se convirtió en el receptáculo de los dineros resultantes del latrocinio y que equivalen a más de 2/3 de la deuda externa. Ramírez no tiene perdón aquí, ni en el infierno, ni en el purgatorio de paso, y desde luego que no puede pensar en el máximo premio que describe Dante en la Divina Comedia. El cielo está negado para él. Seguramente será atrapado, pero con absoluta certeza tarde o temprano. ¿Y el caso de Luisa Ortega Díaz? De Luisa Ortega Díaz yo conozco realmente
actos que han sido realmente injustos, porque ella ha sido acusadora de gente de impecable trayectoria. Y ha sido porque ella renunció, creo que en 1917, lo que quedó atrás no es fácil soltar ese fardo. Pero 2017. no conozco en profundidad y no me gusta hacer señalamientos irresponsables. Creo que un político de hoy en día debe fundamentar con certitud lo que afirma. Lo mismo que siempre he dicho en relación a los políticos, que cuando lanzan una iniciativa al desgaire y no lo justifican jurídicamente, me parece que hacen un ejercicio demagógico que se les, como un boomerang, les va a caer de vuelta encima. Entonces, sin particularizar, yo te aseguro que las personas que se les siga la causa y que se han visto involucradas en hechos de corrupción, todo el peso, y no es un lugar común, todo el peso de la ley va a caer sobre ellos. No importa quién, la justicia es para todos igual. Eso es lo que te enseñan en el abecedario, en las vocales, en la escuela de derecho de cualquier universidad que se precie a sí misma. Y yo vengo de la Universidad Central de Venezuela y me siento orgulloso, pero muy orgulloso, y siento mucho dolor por lo que está sucediendo en este momento en la Universidad Central de Venezuela, de ser un egresado más de ella. Mis paseos después, mis pasantías después, mis stages en París o en Londres, y ahora que tengo aquí más de 20 años como profesor de la universidad e investigador de la universidad, no me hacen olvidar ni me hacen perder el concepto claro de que la Universidad Central de Venezuela es una de las primeras universidades del mundo. Ni hablar físicamente, que es patrimonio de la humanidad. Yo estoy muy orgulloso de la Universidad Venezolana, que en general educa bien, educa hombres, no solamente profesionales, sino de la Universidad Central de Venezuela. La verdad que tener un invitado como usted es una fuente continua de orgullo en nuestro programa, y además poder proyectar y exponer su pensamiento para nosotros constituye parte del argumento filosófico por el cual elegimos esta profesión. Yo le agradezco enormemente, doctor, su comparecencia tan amable, tan gentil, tan sincera, cada vez que lo ocupamos. Y quisiera finalizar este programa atendiendo a una situación específica de esa app, en la cual se ha dejado colar en los medios, sobre todo americanos, que parte de la estrategia de uno de, por cierto, de los bufetes de abogados más prestigiosos y también más costosos de los Estados Unidos, con sede en la ciudad de Washington, D.C., va a utilizar como elemento fundamental de su trabajo lo que tiene que ver con la parte procedimental, es decir, vamos a meterle una extralupa para ver en qué parte puede haber tenido algún desliz el procedimiento, porque desde ya renuncian a pronunciarse sobre el fondo de la acusación. Van a actuar es sobre lo procedimental, sobre lo procesal. Mientras que la fiscalía, pues es una fiscalía que, con todos los atributos profesionales que usted ha señalado, tiene 10 años
trabajando el tema. Entonces, ¿cuál es su visión respecto a ese juicio? En el caso, estamos dando por sentado que, de acuerdo a lo que ha señalado, Saab no va a colaborar y va a ir a juicio. ¿Qué amenazas pueden haber allí desde el punto de vista de la Fiscalía? Yo creo que pienso que te refieres al fiscal de la Corte Penal Internacional que tiene planificada una visita para Venezuela, ¿verdad? Correcto. Bueno, el proceso es novedoso. Esa es una instancia internacional nueva que revisa el derecho internacional público que antes tenía todo un procedimiento. La mayoría de los países del mundo, Pedro Pablo, son miembros de la ONU. Pero para entrar en juicio el uno con el otro, se requiere el consentimiento otra vez dado a través del artículo 37 de los propios estatutos del Tribunal Supremo Internacional de Justicia con sede en La Haya, que ahí también tiene su sede la Corte Penal Internacional, creada recientemente o a partir de 1998 mediante el Tratado de Roma, pero que empieza su vigor o su vigencia a partir de 2002. Karim Khan, el fiscal que es de origen británico, yo creo que no se va a doblegar ante los pajaritos de colores que le puedan pintar allá en su visita. Esa no va a ser una visita turística, esa va a ser una visita eficaz que va a surtirlo, a nutrirlo a él de elementos de juicio importantes para condenar, para la punición de los delitos de lesa humanidad y de los delitos que más tarde generarán la marcha de algunas otras jurisdicciones. Yo creo además que lo tienen muy mal. El gobierno de Maduro está absolutamente mancillado, al descubierto, al desnudo, con estas maniobras que han tratado de hacer y han hecho tambalear la oportunidad de México, en la cual no creía yo mucho, porque yo he escrito reiteradamente sobre la intervención multilateral, muy lejana a la intervención unilateral, que es un expediente, una forma de buscar las grandes potencias de atrapar sus colonias. Pero, ¿sabes con qué he encontrado con todo eso? Yo, generalmente, cuando escribo en los diferentes medios, el Nacional, el Venezolano, Cambio 16, otros aquí en Europa y en España, he sido crítico, pero justo crítico, críticas respetuosas y constructivas de Josep Borrell, que es un devoto del mimetismo. Por ejemplo, Josep Borrell ahora, él propone la intervención multilateral con 6.000 hombres sobre las armas para Afganistán. Pero para Venezuela se voltea y dice, no, la solución es la obviedad de realizar elecciones libres. Sí, Eso una especie de Cantinflas de la política, ¿no? Pero esta vez un Cantinflas perverso. Es de una tosudez y de unos criterios que irrespetan lo que es el patrimonio que él tiene que salvaguardar. La pieza fundamental sobre la que también tiene una mina? No, ¿Será que también le dieron una mina? Creo que la mina se la dieron a Zapatero, al expresidente Zapatero, cosa que no he visto
no me atrevo a decir nada, pero lo que sí te aseguro es que yo con el buscón Alex Saab concluí que más valía el siglo de oro de la literatura española que el oro nuestro, que no estaba en buenas manos, cualquiera que ellas sean. Entonces yo pienso que en definitiva se va a hacer justicia. Y pienso con optimismo, con la esperanza esa que insuflaba en su libro del mismo nombre André Malraux, cuando la Guerra Civil Española. Yo creo que por una u otra vía los demócratas volveremos. Los demócratas lograremos rescatar la libertad para Venezuela, porque es único el régimen. Es el único régimen que te cuento lo siguiente. Fernando de los Ríos, un gran educador y líder del Partido Socialista, fundado desde hace 150 años, visitó a Lenin en 1921 y celebró con él, caramba, la decretología, porque Lenin, la pluma se le movía rápidamente, era decreto tras decreto. Decía, pero sí veo muchas obras de orden social, sin duda alguna positivas, pero ¿dónde está la libertad? Porque no menciono nada. Y Lenin le contestó, le dijo, ¿y para qué la libertad? Y Fernando de los Ríos le dijo, la libertad, Vladimir, para ser libres. Y eso es ese es el rumbo que tiene Venezuela. Nosotros no perderemos la libertad. Y cada día que pasa, ellos se hunden más. Yo no creo que esto va a durar tanto como muchos de ellos piensan. Creo, por el contrario, de que más temprano que tarde nosotros rescataremos la democracia. Eso sí, concurrir a un proceso electoral en condiciones que por ahora no las hay. Aunque comprendo que muchos paisanos, por la misma angustia democrática, la misma semilla que dejó sembrada Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Gonzalo Barrios, aún Luis Beltrán Prieto Figueroa, que dejó sembrada de la democracia en Venezuela y que nos hizo conocer un tanto la libertad con defectos y virtudes, tiene un balance positivo, renace. Y por eso es inevitable que mucha gente aspire a concurrir a elecciones y aspire a un cargo público para servirle bien a Venezuela. Finalmente, doctor, ¿qué se le dice a la gente que se encuentra desmotivada porque la experiencia de los líderes de los sectores democráticos desde el punto de vista administrativo, y hablo de caso Monómeros, caso Citgo, no ha concluido de la manera más feliz posible? ¿Qué se le dice a la gente que no diferencia entre un chavismo abyecto y un gobierno interino, si es que se le puede llamar así, que ha dado muestras de ineficacia también? Mira, por definición, el gobierno eficaz es el que tiene el control territorial y el control sobre la sociedad. En derecho internacional público se innova con este gobierno interino que es conforme a la Constitución el llamado a constituirse y que da al traste con el llamado gobierno en el exilio, que nunca sirvió para nada. Es de agradecer que en las relaciones internacionales exista la figura del gobierno interino conforme al artículo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el artículo 133. Porque declarada la vacante del presidente, porque no ha sido electo por voluntad popular, perdió la legitimidad
en el ejercicio y la perdió de origen. Entonces, esa ha sido la razón por la cual más de 50 países y organizaciones internacionales han manifestado la adhesión al gobierno de Guaidó. Sería demasiado pedirle a Guaidó eficacia. Y desde luego que si alguna especulación hay en torno a la honestidad que yo considero tiene el gobierno de Guaidó, si ha metido la pata, la condenamos. Porque cualquier vagabundería de cualquier funcionario del gobierno interino de Guaidó, ineficaz por razones de definición y naturaleza, no podía ser más eficaz. Lo que pasa es que es como el cigarrón, molesta y molesta, y entonces hay un activo en tal parte, disperso por esta cantidad de ladrones en paraísos fiscales o en cualquier parte, entonces él entra allí. El oro de Londres, ahí entró Guaidó. Ese es un punto celebrable. Y muchos otros acontecimientos más de ese tipo que tienden a recuperar los bienes o activos que han sido el resultado de los vagabundos, de los sinvergüenzas, de los irresponsables. Ahora, que todo haya sido bien, pues tendrá que, si han habido errores de ese tipo, rectificarlos, porque tendrá que haber una rendición de cuentas. En todo caso, yo tengo claro de que la crítica es al gobierno de Maduro, no es la pelea entre nosotros que estamos en la oposición, cualquiera que sea la tendencia. Nosotros tenemos que insistir en la unidad de toda la oposición. Y tenemos que tener claro que el objetivo es el derrumbamiento de un gobierno que ha entregado la soberanía de Venezuela a las manos de Cuba, porque la voluntad política de Caracas se ha perdido y está en La Habana. Nosotros somos un enclave, una conquista que sin disparar un tiro logró Fidel Castro, el padre de la mentira, y el hombre que ha logrado engañar al mundo con una mitología que no de verdad no le corresponde de ninguna manera hacer. Entonces, yo pienso que nosotros debemos preocuparnos es de unirnos contra el gobierno de Maduro, contra el gobierno que él heredó de Chávez, contra el castrochavismo madurismo. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Después nos pelearemos entre nosotros mismos. Gonzalo Barrios hablaba de las peleas entre adecos. Mutatis mutandis podemos aplicarla a los venezolanos. Cuando no teníamos con quién pelear, peleábamos entre nosotros mismos. Los venezolanos tenemos esa tendencia. Pero en este caso debemos ser muy claros en que no debemos pelear entre nosotros, gente de la oposición. Debemos tratar de pelear contra el enemigo al frente, que es este impresentable gobierno, esta tiranía abyecta. Por cierto, pero Pablo, ¿tú sabes quién fue el primero en calificar de tiranía al gobierno de Maduro, del castrochavismo? El señor Pedro Sánchez, en Santo Domingo, cuando los diálogos de Santo Domingo, el actual presidente de España. Evoco esas palabras porque España debe ser, por razones naturales, muy amiga de que se abra y se renueve la política transatlántica y no hacer lo contrario, dejarnos a nosotros olvidados o pensar en conservar su riqueza material.
porque el segundo inversor de en América Latina, después de los Estados Unidos, es España. Eso no le conviene a España, porque está atando con hilos muy finos, muy delgados y frágiles lo que es una prioridad en la política exterior de un Estado. La expansión legítima de sus inversiones, que colaboran siempre con el desarrollo de esos países que invierten, pero que, si bien administrados, pues colaboran con el desarrollo de nosotros que tanto necesitamos alcanzar mejores niveles de vida. Doctor Jesús Eduardo Troconis, muchísimas gracias una vez más. Nos quedamos cortos como era previsible y la buena noticia es que esto abre pauta para una nueva oportunidad porque en verdad se nos quedaron una cantidad de temas afuera. Así que hasta una próxima oportunidad, invitado cordialmente, página abierta de su casa, con mucho gusto y un fuerte abrazo en la distancia. Un gran abrazo, Pedro Pablo. Muchas gracias y saludos a todos mis paisanos. Que viva Venezuela.